Muy buenas noches, bienvenida a Reto 2024 Mujeres. Mi nombre es Carmen Gudiño y el día de hoy vamos a hablar de un tema de salud pública para las mujeres. Como usted sabe, hace apenas una semana se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Estado de México. Pero a partir de este momento hay muchos retos que supone esta medida y precisamente de eso vamos a hablar. ¿De qué sigue una vez que se despenalizó? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para que las mujeres se les garantice el derecho a decidir sobre su cuerpo, pero sobre todo a practicarse abortos seguros? Y hoy damos la bienvenida a Fernanda Castro, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, fundadora de la colectiva MUE en Ecatepec y es actualmente oficial de incidencia social en GIRE, donde coordina las actividades de MX Marea Verde, así como a Gabriela Hernández Piña. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista de género y derecho por la UNAM y ha participado como conferencista en temas de violencia de género, feminismo y derechos humanos y es también integrante de las Marías Aborteras MX e integrante de Marea Verde. Así que, Fernanda, Gabriela, bienvenidas. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a tocar ampliamente este tema porque hay mucho que hablar a partir de la despenalización del aborto en el Estado de México. Vamos a entrar ya directamente al tema que nos ocupa esta noche porque hay mucho que hablar. Y lo primero que yo les preguntaría es, una vez que ya está aprobada la reforma al Código Penal del Estado de México, en donde, bueno, como ya comentábamos, entre otras causales, se establece hasta las 12 semanas de gestación. La siguiente pregunta que yo les haría es, bueno, ¿qué sigue? Muy bien, Carmen. ¿Qué sigue? Pues Gaby, si quieres, puedo empezar diciendo que lo que queremos las mujeres y las personas con capacidad de gestar es que el aborto sea reconocido como un servicio de salud. Y ahora que ya lo tenemos despenalizado hasta las 12 semanas en el Estado de México, decisión que celebramos muchísimo todo el movimiento feminista, la Marea Verde, es importante reconocer que fue una lucha histórica y que pasó mucho tiempo en espera, sí, ¿no? Cabe decir, y que de verdad que esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por el movimiento ni por tampoco las diputadas que tuvieron mucha voluntad política. Pero bueno, entonces, ¿qué sigue después de esta despenalización? Pues queremos que los servicios de salud del Estado provean el servicio de aborto en condiciones de calidad, de asequibilidad, de accesibilidad, dignidad y justicia. Y para eso pues, se requiere presupuesto y algunas otras condiciones, Carmen, ¿no? Pero principalmente sí es un avance que el aborto se deje de considerar un delito antes de las 12 semanas. Por supuesto que habrá muchos retos, pero es importante decir que si el aborto, ¿no? O sea, en entidades donde no está despenalizado, desafortunadamente, pues la ruta de criminalización empieza desde que tú decides, si te enteras que estás embarazada o embarazada y quieres un aborto y tienes miedo de ir a una clínica, desde ahí empieza la criminalización porque en tu imaginario está que el aborto es un delito. Entonces, es significativo, simbólico y muy importante que el Estado de México haya avanzado en este sentido. Entonces, pues ahora toca trabajar el tema de sensibilización, de capacitación y, por supuesto, de difundir información sobre dónde podemos acudir ahora que está despenalizado a acceder a este servicio, ¿no? Y sí, exactamente. ¿A dónde se puede acudir? ¿Qué acciones se tienen que tomar? Porque tú decías ahora, pues hay que trabajar con todo el sistema de salud del Estado de México para realmente garantizar que las mujeres puedan acudir a la clínica y puedan practicarse abortos seguros, gratuitos y con médicos, ¿no? Adecuados, que cuenten con todo lo necesario. Pero en ese camino y en ese objetivo, ¿qué retos crees que enfrenta el sistema de salud o qué retos tenemos que vencer para que así se pueda lograr, Gaby? Pues todavía hay resistencias como en todo sistema de salud y como en todo sistema político. Sin embargo, hay que mencionar que el sistema ya en todos los servicios de salud se oferta el servicio de aborto seguro. Esto es por la norma 046. Cada institución de salud tiene una unidad específica que da este servicio, que ya las personas están capacitadas, tienen conocimientos, conocen los lineamientos técnicos que emitió la Secretaría de Salud a nivel federal, conocen los lineamientos que emitió la OMS respecto a este tema. Entonces, creo que más bien los retos es difundir entre el personal que no se debería criminalizar si ellos deciden participar en garantizar los derechos de las demás personas, porque existe en el imaginario colectivo, como bien decía Fer, que el personal de salud tiene miedo, ¿no?, de realizar estos procedimientos por miedo a ser criminalizado. Hay que dejarlo claro,
no son criminalizados porque es parte de un servicio que se tiene que ofertar desde las entidades de salud. También mencionar que no solamente tiene que ser un médico ginecológico, sino un ginecólogo, una ginecóloga, sino que hay personal de salud como enfermeras, como médicos generales, que pueden también realizar este procedimiento de manera segura siguiendo los lineamientos técnicos de la Secretaría de Salud, los lineamientos que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Falta obviamente etiquetar el presupuesto específicamente para que podamos darle seguimiento y una trazabilidad de dónde va ese recurso, cómo se utiliza, en qué situaciones se utiliza, en qué hospitales o en qué unidades médicas se está dando el servicio como debe, como marca los estándares internacionales. También creo que tener cifras correctas y tener este seguimiento puntual de evaluar en qué unidades se está brindando esa atención, en qué unidades todavía existe esa resistencia por parte del personal a brindar este servicio, o faltan los insumos para poder reforzar desde las instituciones y también desde la sociedad civil, darle un monitoreo y un seguimiento puntual a que esta no solamente sea una modificación legislativa, sino que se vuelva una política pública que garantice los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar de nuestro Estado. Gabriela, te escucho y estoy pensando que es un reto mayúsculo, porque mira, tan solo en el Estado de México pues tenemos municipios apartadísimos, sí, municipios o sea, muy lejanos, es decir, cómo garantizar a esas comunidades que están apartadas, que el centro de salud les queda muchas veces hasta 40 minutos, una hora, venir al centro de Toluca, digamos, a las ciudades o acercarnos a estas pequeñas ciudades, pues es costoso para muchas familias. Es un camino largo y muchas veces ni siquiera salen de sus comunidades. En ese sentido, considerando los retos que el propio Estado de México por su situación geográfica tiene, ¿qué podemos hacer en materia de salud para que realmente esas mujeres que están en estas comunidades puedan tener acceso a un aborto seguro? Pues justo ayer tuvimos un foro muy importante con muchas organizaciones y colectivas y justo hablábamos del reto que implica la territorialidad, ¿no? Exacto. Justo a ver, el Estado de México es de las entidades más pobladas del país, ¿no? Tenemos un reto enorme en cuestiones de movilidad, de seguridad, ¿no? Somos una entidad que alberga municipios con alertas de violencia de género. Entonces, tendríamos que empezar a analizar los retos de la accesibilidad desde ahí, ¿no? Desde cómo te transportas, cómo sales de tu casa, en qué condiciones para llegar a una clínica. Y entonces aquí el presupuesto juega un rol muy importante, ¿no? A ver, en el Estado de México es importante decir que no hay una ley como tal general de salud, sino todo está contemplado en el Código Administrativo del Estado de México, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a incidir desde ahí, pero creo que una de las cosas que nos comentaba el día de ayer en el foro que tuvimos, el Instituto de Salud Estatal, bueno, del Estado de México, nos decían que ya están equipados, tienen el material, tienen las condiciones, están trabajando muchísimo en capacitar al personal de salud, pero por supuesto que implica un reto enorme para abarcar todos los municipios que contemplan el Estado de México. Por ejemplo, yo soy de Ecatepec, ¿no? Uno de los municipios más poblados del Estado de México, y desafortunadamente ha habido experiencias de criminalización en algunos hospitales generales, ¿no? En el municipio, porque están abarrotados, es decir, están saturados, no cuentan con el personal suficiente, el personal de salud también tiene condiciones muy difíciles. Entonces, no solo vamos a hablar de proveer servicios de aborto, estamos hablando incluso de analizar las condiciones en las que se encuentra el personal de salud, toda la infraestructura para que se puedan otorgar servicios, como les decía, con calidad, accesibilidad y asequibles, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos que necesitamos trabajar mucho es con el personal de salud, como ya lo mencionabas, sí, Carmen, con Gaby y con todas las compañeras hemos hablado cómo acercarnos al personal de salud de una manera empática, de una manera sensible, siendo también conscientes de los retos que el propio personal enfrenta, ¿no? En su trabajo, claro, porque la provisión de servicios de aborto está condicionado por otros retos estructurales de todo el sistema de salud. Entonces tenemos que poner mucha atención en eso y tener perfectamente los datos y las cifras a la mano para saber en dónde hay que incidir específicamente. Y escuchar también a los médicos, porque seguramente también ellos tendrán su punto de vista, porque ya en la clínica, digamos, ya cuando ellos se acercan a las mujeres, pues ellos quizá también estén identificando ciertas situaciones que están desatendidas y que con sus comentarios puedan enriquecerlo para hacer más fácil el derecho al aborto en todas las mujeres. Ahora, siempre que hablamos de estos temas, lo vemos como pues ya la opción final, ¿no? La mujer decide, por la razón que sea, pero la mujer decide practicarse un aborto. Y siempre que hablamos de esto, hay que insistir en el tema de la información.
en el tema de que no se desvirtúe la situación, en que lo hablemos de la manera pues más acercada a la realidad posible. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, Gabriela, ¿cómo hacer para brindar esa información a los jóvenes, a los padres, a todos los involucrados? Porque es un tema aparte que no solamente es de mujeres, también los hombres tienen que estar bien involucrados. Claro, digo, tiene que formar parte del tema de la socialización y qué bueno que tocas este tema. Creo que también tenemos que incidir en el tema de las currículas escolares, del personal de salud y también desde el tema académico desmitificar ese tema de que el aborto es inseguro, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que tienen que decirles que el procedimiento de aborto puede ser inseguro, cuando realmente el procedimiento de parto es 10 veces más peligroso que realizar un procedimiento de aborto, ¿no? O el tema de los recursos. Hace falta mucha socialización, hace falta campañas de comunicación social, hace falta esos espacios que agradecemos nuevamente a TV Mexiquense que nos pueda brindar, que podamos platicar de este tema, que podamos resolver las dudas de la comunidad. Hace falta que más personas se involucren en ese tema y que vayamos dejando los tabús afuera, ¿no? Porque lo que mencionábamos es que sí vivimos en una sociedad netamente religiosa, muy machista, muy conservadora, pero también es muy hipócrita, porque yo te puedo apostar, Carmen, con toda la seguridad, que todos tenemos en la familia alguna mujer que ha abortado a lo largo de su vida y no lo podemos reconocer. Y si alguna mujer no te lo ha compartido a ti, es porque no te ve como una persona de confianza a la que le pueda compartir que vivió ese proceso, ¿no? Y que lo vivió puede ser en la inseguridad, en la clandestinidad, sola, no acompañada, y lo que queremos es brindar esta información, porque el aborto, al igual que cualquier otro proceso de salud reproductiva y no reproductiva de las mujeres, pasa y es parte de nuestra anatomía, pasa en nuestro proceso de vida, forma parte del proyecto de vida. Obviamente no es la meta principal de todas, no nos embarazamos para abortar, claro, pero debe ser una opción que nos garantice el Estado para cuando tengamos que tomar esa decisión, sea una decisión lo más fácil posible, porque va a ir acompañada por otras decisiones, ¿no? ¿Qué punto tan importante estás comentando, Gaby? Porque efectivamente hay que comenzar a hablarlo con toda la información, con todas las palabras de manera clara, porque a veces no se habla por miedo al rechazo, a que te vean feo, ¿no? Como en la familia vas a decir que abortaste, ¿no? Y que nosotros, como tus padres, lo permitimos. Es decir, todas estas cosas que nada abonan hacia el camino que queremos lograr. Entonces sí lo tenemos que hablar. Vamos a continuar tocando ese tema. Ay, Gabriela nos hablaba de un tema bien delicado, que son estos estigmas desde la familia, desde lo social, que lleva a la mujer que se practica un aborto, la que lo dice, pero también las que no lo dicen y lo viven en total anonimato por miedo a enfrentarse a esta sociedad que te criminaliza, que te juzga y que te condena. Entonces vamos a hablar también de eso, de la parte de los estigmas y de la parte de la criminalización, Fernanda, porque me parece que es muy importante. Lo que se busca es ya no ver esto como un delito y por ende dejar de criminalizar a las mujeres. Pero para las personas que todavía no nos alcanzan a entender o que todavía el tema está muy vago, ¿qué es la criminalización en el aborto? Que nos lo pudieras explicar. Qué pregunta tan interesante, Carmen, y muy buena justo para empezar a hablar de este tema. Como les decía en un principio, el hecho de tener el aborto en el Código Penal pues nos dice que es un delito, ¿no? Entonces, durante todos estos años en México se ha considerado, no solo dentro de lo jurídico, sino también en la sociedad, en el imaginario social, que abortar es sinónimo de homicidio, de que vas a estar en la cárcel porque atentaste contra la vida. Esto es una narrativa que no ha abonado para nada para que las mujeres garanticen sus derechos reproductivos, ¿no? Es decir, sobre nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, viene desde una idea muy básica y muy machista que ha estado en todo el mundo, incluso, no solo en México, de que el cuerpo de las mujeres solo sirve para maternar. Las mujeres no solo estamos aquí para ser madres, ¿no? Nuestro cuerpo no solo tiene una función reproductiva, y de ahí vienen muchos de los estigmas. Sí. Para abonar esta despenalización social, primero tenemos que dejar de pensar desde una idea machista de que las mujeres solo estamos para parir o para criar a los hijos, ¿no? Nosotras no somos las únicas encargadas del cuidado, y bueno, y por supuesto que también la criminalización abona, como me preguntabas, a que las mujeres no puedan acceder a servicios de salud, incluso por el miedo a ser juzgadas, por el miedo a que se les abra una carpeta de investigación, a que se les rinda una declaración. Tenemos casos en Gire que hemos acompañado brutales, en donde mujeres que incluso teniendo un aborto espontáneo,
afuera de la clínica ya las estaba esperando la policía, ¿no? Y a veces son las propias parejas las que las denuncian. Las parejas, los familiares. Las suegras, los propios familiares. Incluso es importante decir que aquí las trabajadoras y los trabajadores sociales que están en los hospitales juegan un rol esencial. Si dentro de la audiencia han vivido un proceso de consejería dentro de un hospital público, los trabajadores sociales juegan un rol esencial en esto. Y esto que decía, se ha visto tantos años a la mujer como que solamente viene al mundo a ser mamá y te vas a realizar hasta que seas mamá. Si no eres mamá, ustedes no se han realizado. ¿Eh? Es que, de verdad, y ahí vienen otros problemas. Todos estamos hablando del aborto, pero yo pienso en otros problemas de mujeres que no pueden ser madres y entonces viven años de veras con pena y dolor, porque es una presión social impresionante, esa presión de que si no eres madre, entonces ¿a qué naciste prácticamente, ¿no? Ahora, dentro de esos estigmas, ¿qué otros estigmas estás viendo que también son retos para continuar por el camino de la legalización? Pues tiene que ver, o sea, con todo el estigma que está alrededor de la maternidad, ¿no? Porque justamente como bien mencionaba Fer, se piensa que la función de las mujeres es parir hijos y tener hijos y es la función reproductiva y el tema de los cuidados se destina específicamente a las mujeres, ¿no? No por nada tenemos la doble, triple jornada y tenemos que destinar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra salud a ese tema de los cuidados. Pero mientras por un lado la sociedad te dice como no, es que abortar es malo, cuando decides ser madre, tampoco te da las herramientas, te criminaliza, te despiden si te decides ser madre, no te contratan, no hay horarios de lactancia, no hay horarios compatibles con la crianza, sigue habiendo muchísima violencia laboral, no es casualidad que la mayoría de las mujeres que deciden maternar lo terminan maternando sola porque los hombres no se involucran, sufren violencia vicaria por parte de sus parejas y les quitan la parte de a sus menores hijas, hijos, hijes, sufren el tema de violencia económica porque no les pasan la pensión alimenticia a las menores, las mujeres tienen que estar en el sector informal, quedándose sin una seguridad social, tienen que partirse en dos para poder acceder a llevar a los niños al trabajo, ir a la escuela, estar presente en las cuestiones. Entonces, mientras la sociedad sigue siendo tan hipócrita en criminalizar cuando una mujer dice, no quiero ser madre porque no me quiero enfrentar a este sistema que me criminaliza también socialmente porque decidí ser madre, y si decides maternar sin una pareja todavía eres juzgada. Y por otro lado también te criminalizan si decides no serlo, ¿no? Entonces está esta doble dualidad que como mujer nunca vamos a estar dándole el contentillo a la sociedad, nunca va a estar plenamente desarrollado nuestro potencial, porque siempre tenemos que estar cumpliendo con estas expectativas sociales y culturales. Exactamente, por un lado nos criminalizan si decidimos no ser madres, pero por otro lado estamos solas ante el mundo, ¿no? Ya arréglatelas como puedas. Y en este sentido, hablábamos antes de entrar al aire, lo comentábamos y decíamos, lo que pasa que también los embarazos se ven como una especie de control del hombre, hay que decirlo. El decir, no te cuidas con nada, ¿eh? Y antes, digo, quizá todavía siga pasando en algunas clínicas muy lejanas, ojalá que no, pero hemos sabido de casos que todavía se presentan, en donde necesitan la firma del esposo para que te puedan poner un método anticonceptivo, para que te puedan realizar una operación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque entre más hijos tienes, más te someto, ¿no? Más es el control, en donde menos tiempo vas a tener, más difícil es irte, porque, y así se decía, ¿no? ¿Quién te va a querer con 3, 4 hijos, no? Y entonces es un control también impresionante, y eso también hay que verlo, porque decían las personas que están en contra del aborto que esto no solucionaba entornos de violencia, pero ¿de qué manera sí lo hace, Fernanda? Garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, garantizar los derechos reproductivos, garantiza una vida ya libre de violencia. ¿Por qué? Porque efectivamente la maternidad y el parir afectan tu ciclo, tu proyecto de vida, afectan muchas cosas. ¿Qué pasa con las niñas, por ejemplo, y adolescentes que son obligadas a continuar embarazos a temprana edad? Y a casarse. ¿No? A casarse, ¿no? O sea, en México tenemos una tasa de matrimonio infantil muy, muy grave, ¿no? Entonces, cuando garantizamos el derecho a decidir, le garantizamos el derecho a decidir a una niña, a un adolescente, a una mujer, a cualquier persona, estamos garantizándole una vida libre de violencia y que pueda continuar su proyecto de vida, ¿no? O sea, lo que queremos decir y lo que decimos mucho en GIRE es que violar el derecho a decidir interrumpe otros derechos, interrumpe la garantía de otros derechos, interrumpe tu derecho de acceso a la educación, tu derecho de acceso a la salud, ¿no? Sí. Incluso a las niñas se les interrumpe incluso su derecho al juego, a la infancia, algo tan básico, ¿no? Entonces, me parece que la conversación del derecho a decidir del aborto no solo
lo tenemos que ver de manera integral, de manera dimensional, porque afecta muchos otros derechos. Afecta la vida no solo de la persona que está gestando o que desea interrumpir su embarazo, afecta incluso a su entorno familiar, a su comunidad. Y por eso es de celebrarse que se haya despenalizado el aborto. La verdad es que todas estamos muy contentas, porque significa un avance muy importante. Y siempre que me siento en esta mesa con mujeres como ustedes, talentosas, que empezamos a hablar de temas que nos competen a las mujeres, siempre digo, es que ya lo hicieron antes por nosotras y a nosotras nos toca hacerlo por esas niñas, por las que vienen, por las generaciones, para que ya la discusión sea otros temas, no si tienes derecho o no tienes derecho a decidir sobre su cuerpo, sino estar hablando ellas, esperemos que así sea, ya de otras cosas, que nada que ver. Ahora, Gabriela, ya hablamos de todos los retos que ya supone la despenalización y con ello la legalización del aborto, pero también hay que hablar de un asunto de educación, y tú lo comentabas, y quisiera que profundizáramos porque me parece muy importante, desde las escuelas, educación sexual, para que los jóvenes, los adolescentes no lleguen a un embarazo no deseado y por ende a un aborto. Es decir, el aborto tiene que ser el último recurso, el último de los recursos, ya cuando te falló el método anticonceptivo, cuando tuviste desafortunadamente una situación de violencia, qué sé yo, el último de los recursos. Pero ¿qué hacer antes con los jóvenes, incluso con las demás personas desde las escuelas? ¿Qué hacer? Es difícil. Prevenir y sobre todo reforzar el tema de la educación sexual integral, ¿no? Porque no solamente nos hablan de una educación sexual que a veces nombramos las partes del cuerpo y las nombramos con miedo, y hay edades en las que no les pueden ni siquiera nombrar correctamente cuáles son las partes del cuerpo, que eso también nos ayudaría mucho a prevenir el tema de la violencia sexual infantil, el que México tiene deshonrosamente el primer lugar en la OCDE en violencia infantil, ¿no? Entonces, el momento en que las infancias, las adolescencias conozcan su cuerpo, conozcan sus procesos, porque no solamente es hablarles de la menstruación digna, ni hablarles del proceso reproductivo, ni de que se van a embarazar, sino hablarles de lo que implica todo el sistema hormonal en nuestro cuerpo, cómo eso afecta en nuestra vida diaria, cómo es el ciclo, cómo te puedes, por ejemplo, las mujeres no somos fértiles los 28 días del mes o los 30 días del mes, los hombres sí, por ejemplo, porque el tema de la anticoncepción siempre va enfocado más al tema femenino. Tenemos que reforzar, tenemos que meternos en las escuelas primarias, tenemos que reforzar el tema de las secundarias, incidir en la currícula, en el personal de salud, para que también pues tengan esta conciencia y este cambio de discurso. Como decía Fer, es importante que cambiemos esta narrativa y entender de dónde vienen estas narrativas tan prohibitivistas y tan que buscan tener el control de parte de las mujeres. Vienen de instituciones muy conservadoras que durante años han tenido el control de la natalidad y de la corporalidad de las mujeres. Entonces, tenemos que incidir un poquito más en hacer reformas en las leyes, pero más que reformas en leyes, tenemos que hacer políticas públicas que funcionen, ¿no? Participar, involucrar a los padres, que muchas veces siguen teniendo miedo a hablar de estos temas con las infancias y con las adolescencias. Y es que todo está ahí, todo está en la infancia. La verdad es que la mayoría de los temas se puede tratar desde ese punto, desde esa edad de la vida, en donde empecemos a educar a nuestros niños, a nuestras niñas, y no dejar todo ya hasta que crezcan y de paso dejárselo a la mujer, porque la educación sexual y la responsabilidad en una relación es de dos. Y me acuerdo mucho, antes de que se aprobara la despenalización del aborto, decían, bueno, pues si no quieres abortar, hazte una vasectomía, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, todo se le deja a la mujer, y nos tienes a las mujeres tomando un montón de hormonas, un montón de cosas, y los hombres pues nada más diciendo, pues no abortes, ¿no? Ahí te paso. Y Carmen, perdón que te interrumpa ahora, y justo por eso en Marea Verde tenemos una consigna que nos gustaría repetir mucho, ¿no? Sí. Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. Mira qué bonito. Así lo tenemos que pensar. Exactamente. Bueno, pues ya ha llegado el momento de las conclusiones. Les decía, podemos aventarnos otros dos programas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y me gustaría que finalizáramos con una conclusión, con un comentario final. Y empiezo contigo, Fernanda. Sí. Pues justo terminando con estas consignas maravillosas que tenemos en Marea Verde, me gustaría recalcar que el proceso de la despenalización en el Estado de México es fruto de años de lucha, y nos gustaría mucho que la audiencia comprendiera que el movimiento feminista es un movimiento muy fuerte y que somos personas que luchamos desde la convicción de que todas las personas tienen que tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y por supuesto que queremos que el aborto sea considerado un servicio de salud. Celebramos mucho la despenalización en el Estado, aún faltan muchos retos
retos en cuestiones de salud, como ya lo comentamos, de educación sexual también, de provisión de servicios dignos y de calidad, y queremos más camillas, queremos más medicamento, ya no queremos carpetas de investigación, ya no queremos cárcel, ya no queremos patrullas, queremos aborto legal, seguro y gratuito en el Estado de México. Muchas gracias, Fernanda. Gabriela, tus conclusiones. Pues mis conclusiones son que se quiten el estigma, ¿no? Seguimos hablando del tema del aborto como si fuera un delito, tenemos que retomarlo otra vez desde el sistema de salud. Esto es un derecho humano, es un derecho que tiene que estar garantizado en las leyes sanitarias, no en las leyes penales. Tenemos que conocer las historias de las mujeres por el que deciden abortar y también ver la cuestión estructural y sistémica, por qué las mujeres deciden o no maternar en un sistema en el que no es compatible con el desarrollo profesional, con el desarrollo económico, con una vida digna, ¿no? Entonces, una vida libre de violencia. Es importante que nos quitemos esta venda, ese estigma, esa creencia que nos puede cegar a no escuchar las realidades de muchas personas que viven y comparten el país con nosotras, pero que no comparten las realidades. Exactamente, y esa realidad es la que queremos mostrarle a usted con estos temas, con estas conversaciones del lado de las expertas, para tener toda la información posible y entonces de esa manera comenzar a crear una mejor sociedad, ir encaminando hacia un estado pleno de derechos, de libertades, de justicia social. Y por supuesto en favor de las mujeres, porque en esa medida pues vamos a hacer una sociedad más equitativa, más justa y más igualitaria. Eso. Muchas gracias. Carmen, te trajimos un qué pañuelo. Maravilla, no sabes qué bonito regalo. El símbolo. El símbolo, oye, me lo voy a poner. Claro, ¿Me ayudas? Sí. Porque este es el... Sí. Mira, nada más. Es el símbolo es de el lucha. símbolo de lucha. Y siempre les digo, por las generaciones que vienen, nos toca ver hacia arriba. Arriba. Así cerramos 2020, reto 2024. Sí. Y le digo, por las generaciones que gocen todos de derechos plenos. Y ya estemos en otra orden de la agenda. Gracias por acompañarnos esta noche. Le deseo muy bonito día. Recuerde, aquí lo esperamos en más temas con Reto 2024.